La independencia proclamada por José de San Martín en 1821 y consolidada con la victoria patriota en la batalla de Ayacucho en 1824, marcó el nacimiento de la República del Perú. Sin embargo, la libertad política no trajo inmediatamente estabilidad. El país heredó una economía devastada por más de una década de guerras, un aparato estatal débil y una sociedad profundamente dividida. Los primeros años de vida republicana, entre 1821 y 1845, estuvieron dominados por la inestabilidad política y el caudillismo militar. Presidentes como Lamar, Gamarra, Orbegoso o Salaverry llegaron y salieron del poder mediante golpes de Estado y conflictos armados. A estos se sumaron enfrentamientos externos, como la guerra con la Gran Colombia entre 1828 y 1829. En esta etapa, el país apenas lograba sostenerse económicamente, recurriendo a préstamos externos que incrementaban la deuda nacional. Hacia mediados del siglo XIX comenzó un periodo de prosperidad económica, gracias a la explotación del guano de las islas. Entre 1845 y 1872, bajo el liderazgo de presidentes como Ramón Castilla, el Perú se convirtió en uno de los principales exportadores de este fertilizante natural. Los ingresos del guano permitieron financiar obras públicas, pagar deudas y modernizar el país. Castilla impulsó importantes reformas: la abolición de la esclavitud en 1854, la supresión del tributo indígena, la modernización del ejército y la introducción del telégrafo y el ferrocarril. Sin embargo, esta bonanza dependía casi exclusivamente de un recurso no renovable, lo que hacía vulnerable la economía. El agotamiento del guano y la mala administración financiera debilitaron al país en la década de 1870. Esta fragilidad coincidió con el estallido de la Guerra del Pacífico en 1879 contra Chile, conflicto que marcó profundamente la historia peruana. Las causas fueron principalmente económicas y territoriales, vinculadas al salitre en la región de Tarapacá. Tras duras campañas militares y la ocupación de Lima en 1881, el Perú firmó el Tratado de Ancón en 1883, cediendo Tarapacá a Chile. La guerra dejó al país en ruinas, con enormes pérdidas materiales y humanas. La etapa de reconstrucción nacional, 1884 a 1895, estuvo marcada por esfuerzos para reactivar la economía y restablecer el orden político. Se fomentó la producción agrícola y minera, se renegociaron deudas y se intentó estabilizar las instituciones. El llamado arbitraje Grace entregó la administración de ferrocarriles y otros activos a acreedores británicos a cambio de la cancelación de deudas. A inicios del siglo XX, el Perú ingresó a un periodo de modernización y crecimiento económico impulsado por el auge del caucho, la exportación de azúcar y algodón y la llegada de capitales extranjeros. Sin embargo, las desigualdades sociales persistían y el poder político seguía concentrado en una élite costeña. Durante este tiempo surgieron movimientos obreros y campesinos que exigían mejores condiciones laborales y reformas sociales. En las décadas de 1920 y 1930, el país vivió tensiones políticas con el surgimiento de nuevos partidos y líderes reformistas. La figura de Augusto B. Leguía, con su llamado Oncenio, 1919 a 1930, buscó modernizar la infraestructura y estrechar lazos con Estados Unidos, pero terminó en una dictadura que fue derrocada por un golpe militar. La segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por alternancias entre gobiernos democráticos y dictaduras militares. Entre 1968 y 1980, el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado impulsó la reforma agraria, nacionalizó empresas estratégicas y promovió un discurso de inclusión social. Sin embargo, problemas económicos y conflictos internos debilitaron el régimen. En las décadas de 1980 y 1990, el Perú enfrentó una grave crisis política, económica y social. La hiperinflación, la recesión y el avance de los grupos subversivos como Sendero Luminoso y el MRTA
generaron un clima de violencia y miedo. El gobierno de Alberto Fujimori en la década de 1990 implementó reformas económicas, controló la inflación y debilitó a los grupos armados, pero su gestión estuvo marcada por acusaciones de corrupción y violaciones a los derechos humanos. El período republicano del Perú en los siglos XIX y XX es una historia de contrastes. Momentos de prosperidad y modernización, seguidos de crisis y conflictos. Es el reflejo de un país en constante búsqueda de estabilidad, identidad y desarrollo, lecciones que siguen siendo relevantes para comprender el presente.